Voy presentando a Maricel Giuliani. Maricel es doctora en psicología, es psicopedagoga laboral, ya se posgraduó en psicología aplicada al deporte y es especialista en entornos virtuales de aprendizaje. Es asesora en recursos humanos para pymes y organizaciones deportivas, es orientadora de adultos y también es docente de grado y es la directora de la diplomatura en psicopedagogía laboral. Yo quiero agregar una cosita, Maricel, no lo puedo evitar. Maricel es mi mentora número 1 en psicopedagogía laboral. Gracias a ella, hace como unos 22 años, conocí la psicopedagogía laboral, pudo transmitir con una pasión que me atravesó lo que estaba haciendo en psicopedagogía laboral 1998, 1999, por ahí estamos hablando, cuando estaba terminando de cursar mi carrera de psicopedagogía. Y desde entonces que me fue acompañando Maricel en diferentes instancias. Hoy somos amigas, colegas, compartimos un montón de espacios, así que para mí, que empiece ella este evento es un lujazo, un honor y bueno, feliz de tenerla acá. Vamos a seguir con Gustavo. Gustavo es psicopedagogo egresado de la Universidad de El Salvador, realizó el posgrado de psicopedagogía laboral y el posgrado de dirección en recursos humanos, ambos en la UCA. Además, realizó la especialización en TEDx para la evaluación psicolaboral y es director en psicodrama. Inicia su profesión en el año 1989 como asesor psicopedagógico en la guardería infantil de Correo Argentino y luego continúa trabajando en otras instituciones educativas de nivel inicial. A partir del año 2000 realiza un cambio en su profesión, en su orientación profesional y comienza a trabajar en el área de recursos humanos como psicopedagogo laboral hasta la fecha en diferentes empresas. Gracias por estar acá. Los sumo a la transmisión y les doy la palabra para que puedan iniciar. Hola, buen día. Wow, yo muy emocionada, me alegro mucho, le agradezco a Luciana. Me parece que es importante destacar que me parece que Luciana es una gran líder, ella tuvo la iniciativa de esta actividad y creo que como psicopedagoga laboral estoy muy agradecida a ella. Bueno, este encuentro le pusimos como nombre las voces de la psicopedagogía laboral y creo que decididamente yo, como pongo acá, alzo mi voz por la mirada clínica. A ver, veamos qué es la clínica. La clínica es una palabra que se usa mucho, se escucha mucho, pero les propongo que profundicemos. ¿Qué significa la clínica? Para mí, primero, poder tolerar la incertidumbre, saber que no hay respuestas, no hay certezas. Cuando nosotros nos acercamos a una organización, a un grupo o a una persona, tenemos que aceptar, reconocer, tenemos que aprender a escuchar, a estar dispuestos a reconocer la subjetividad del otro y aceptar que no hay recetas. ¿Sí? Eso es incertidumbre, no siempre es tolerable, pero me parece que desde un punto de vista de la ética profesional hay que reconocerlo. Respetar la subjetividad. Sí, hay un otro diferente, insisto, ya sea persona, un grupo o una empresa, ¿sí? Tomando la empresa como objeto de estudio, como totalidad. Es distinto, trabajan diferente, piensan diferente, sienten diferente, y eso es el respeto, para poder ayudar a aprender, para poder ayudar a destrabar esos obstáculos que se dan en el trabajo. Primero tenemos que respetar esa dificultad, reconocerla. Explorar la motivación. ¿Qué tema? Me apasiona este tema. Tomo esta palabra que usaba Lu recién, ¿no? Lo de la pasión. Y es verdad, es verdad. Nos movemos, hacemos, trabajamos, queremos, nos peleamos por pasión. Y es necesario. Sin motivación no hay
aprendizaje continuo, un aprendizaje genuino, un aprendizaje que se sostenga más allá del tiempo y las dificultades. Otro tema que tenemos que ver en la clínica es la convicción para esperar y darle tiempo al autoconocimiento. ¿Por qué? Nosotros trabajamos en psicopedagogía laboral para favorecer la autonomía en el trabajo. Y para poder tener autonomía, primero hay que conocerse, reconocerse en cada uno en su propio estilo de aprendizaje, con sus fortalezas y debilidades. Y eso es tiempo, tiempo para esperar, tiempo para el autoconocimiento, porque es complejo, es complejo. Entonces, ya vamos a ver más adelante que vuelvo sobre el tema de la rapidez y la velocidad y la necesidad de tiempo para el aprendizaje. Pero con respecto al autoconocimiento, no solo un tiempo cronológico, es un tiempo interno. Un tiempo para decir qué me pasa, qué siento, puedo aprender, estoy motivada, no estoy motivada, qué me gusta. ¿Sí? Es un tiempo para madurar esa introspección. Que mucho se habla, personalmente creo que poco se hace. Pero bueno, no importa. Cada uno con lo que puede. Vuelvo con la motivación. ¿Y por qué es tan importante? Porque la motivación tiene que ver con nuestra identidad, con quiénes somos, qué queremos, y es una construcción que tiene una lógica social. ¿Qué significa esto? Que lo social incide en nosotros. Somos seres sociales por definición. Entonces, elegir una profesión o ser elegidos por la profesión, porque creo que en laboral nosotras sabemos que de alguna manera respondemos a un deseo, a una necesidad, ¿no? Por eso digo, ser elegidos también por la profesión o por la forma de ejercerlo. Entonces, la lógica social es, ¿qué es importante para la sociedad, para mí? Muchas veces decimos, no me importa el que dirán, no me importan los demás, pero yo creo que sí que nos importa, que sentimos, insisto, porque somos seres sociales. Entonces, en esa interacción entre unos y otros, los demás, y yo, la empresa, y yo, mi jefe, y yo, mis colegas, y yo, en esa interacción vamos construyendo nuestra identidad laboral. Y tiene una lógica. Los valores de la sociedad también inciden en eso. No es lo mismo, no sé, ser ingeniero en sistemas, a lo mejor que pongo un ejemplo que puede ser medio antipático, pero que atendiendo lo que es la lógica social se da. Por ahí que ser un docente, ¿sí? En primaria. Yo amo la docencia. Creo que todas acá amamos la docencia. Pero eso es independiente del valor que le da la sociedad a estas elecciones, a estas profesiones. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que yo trabajo hace muchos años en el ámbito del deporte. Entonces, esto lo tengo investigado. No es lo mismo ser profesor de golf que ser profesional jugador de golf. Uno tiene más prestigio que el otro, ¿sí? Entonces, eso a veces, no digo desprestigio, pero el menor valor social de una elección laboral y profesional es un obstáculo para la construcción de la identidad laboral, ¿sí? Para la consolidación de esa identidad sobre todo. Siguiendo con la motivación. Qué palabra importante lo del equilibrio, lo intrínseco, lo extrínseco. ¿Por qué? Porque por una cuestión de salud física, mental y relacional, de salud en nuestros vínculos, en nuestras relaciones con los demás, donde sea, pero aquí estamos hablando de trabajo, es importante trabajar
y buscar ese equilibrio entre lo intrínseco y lo extrínseco. Lo intrínseco, ¿qué me importa a mí? ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué me da satisfacción? ¿En qué encuentro placer? ¿No? Y lo extrínseco es ¿qué me da la empresa o la organización o el medio? Es el salario, son las posibilidades de desarrollo, de carrera. Pero bueno, en este equilibrio vamos viviendo y aprendiendo a trabajar. Claramente, esto no es algo rígido, no es algo estanco. Como buena construcción, está en permanente interacción. No es lo mismo la motivación que tiene un joven profesional, alguien que llega a una etapa de producción entre los 30 y los 40, alguien que más adelante está pensando en jubilarse o lo que sea. Cada etapa de la vida laboral y de la vida personal, que está intrínsecamente relacionado, por supuesto, cada etapa tiene un sub y baja en estas cuestiones. Lo que es prioritario una edad posiblemente no lo sea otra. Por eso es que tenemos que entender y aceptar nuevamente la incertidumbre y la posibilidad de cambiar, porque si no nos perdemos de vista nosotros mismos, en ese autoconocimiento que les decía, tenemos posibilidad de ir registrando. A ver, en este momento de mi vida, ¿qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué ya no quiero hacer más? Eso es lo importante. Y nosotros como profesionales de la salud mental en el trabajo lo tenemos que tener muy presente. Porque recuerden que cuando ayudamos a destrabar un problema o estamos orientando en la empresa o en la consulta privada, estamos ayudando a reconocer cuáles son esas piedras que están obstaculizando el aprendizaje o están trabando el camino. Entonces, nuevamente les hablo aquí de la presión externa, el mercado, la imagen, el ideal parental, la carrera por el éxito. Ojo, todos los días y mucho en las redes vemos el tema del éxito. Qué presión que hay, qué fuerte, es muy fuerte. Por eso acabo de hacer una reflexión. Para mí es muy importante tener estos grupos de referencia, estos grupos para pensar y para no olvidarnos de quiénes somos y qué queremos en el trabajo. Porque a veces la presión externa puede ser mucho y esto se puede transitar mejor cuando tenemos un grupo saludable de referencia, ya sea de estudio, de trabajo o social. Y por el otro lado está el pulso interno, es el deseo. El deseo que mueve, que pugna por concretarse. No hay un tiempo, no hay un tiempo. A veces yo digo que el camino del deseo, el camino de la motivación, tiene sus vericuetos, va para acá, va para allá, y por donde puede se filtra. Y por donde puede y por donde la persona deja que ese deseo se muestre y aparezca. Pensar y aprendizaje. Siempre decimos que, a ver, no solo las psicopedagogas, hoy nos encontramos aquí muchos colegas de recursos humanos y como decían mis maestras Sara, Dana y Liliana Hernández, tenemos que hablar quizás en este contexto de especialistas en aprendizaje del trabajo. A veces son psicopedagogas o no, o de otras disciplinas, pero tenemos claro que lo que nos interesa es el aprendizaje del trabajo. Entonces, volvamos. Cuando usamos la palabra aprender, necesariamente referimos a proceso. ¿Qué significa? Un proceso de aprendizaje tiene pasos, tiene etapas, tiene momentos y demanda tiempo. Claramente, hoy se hace una apología de la rapidez en todo sentido. Bueno, hoy no, ya hace mucho tiempo, pero claramente la pandemia nos impulsó hacia adelante, nos empujó hacia la virtualidad. Entonces, nuevamente se nos impuso mucho más el tema de la rapidez. Pero yo les propongo que por una cuestión de salud mental
física y como quieran, tenemos que parar un minuto y entender que para aprender necesitamos pensar, reflexionar, darle al aprendizaje ese tiempo de proceso. Entonces, ¿y por qué es importante? Porque cuando aprendemos, pensamos y reflexionamos, podemos alcanzar lo que llamamos el pensamiento laboral. ¿Y qué es? Es agregar valor a lo que hacemos. Cuando hay una tarea, una acción que se hace rápido, sin pensar, sin reflexionar, sin pasar por esas etapas, se cae en la reproducción, es hacer cada vez sin agregar valor. Lo que nosotras proponemos es pensar, reflexionar, aprender y agregar valor. Es lo que se llama el pensamiento laboral. Nuevamente, para mí esto es un aporte muy, muy interesante y muy enriquecedor que les proponemos hoy, que es reflexionar sobre el pensamiento formal o pensamiento postformal, que nosotras le llamamos laboral. En realidad, ustedes saben que Piaget, en su desarrollo, en toda su teoría, llegó a la etapa más evolucionada, lo que llamaba el pensamiento formal. Por supuesto que el mismo Piaget en sus últimos años, ya coincidiendo con autores que vinieron detrás de él, avanzó un poco más y reconoció que más allá del pensamiento formal había otro que se llamó y se sigue llamando, por supuesto, postformal. Hay autores que hablan de este pensamiento postformal que aparece con distintos nombres de acuerdo al ámbito donde haga su aparición. Por eso que nosotros en laboral hablamos del pensamiento laboral o postformal. Formal es reproducir sin agregar valor, el laboral es agregando valor. ¿Y por qué destaco tanto esto? Porque es un punto muy importante a considerar cuando hacemos capacitación, cuando hacemos selección. A veces decimos que en psicopedagogía destacamos fundamentalmente la capacidad de aprendizaje del sujeto. Eso es el aporte diferencial. Entonces, si podemos rastrear esta característica, nos va a ayudar, vamos a buscar un talento, una persona, un recurso humano que va a poder agregar valor si podemos pesquisar este tipo de pensamiento. Lo mismo en capacitación. No es lo mismo la capacitación a una población que tenga un pensamiento u otro. Nosotras debemos aprender a echar mano de herramientas para favorecer el aprendizaje del trabajo de todas las personas, pero teniendo en cuenta estas características para poder pensar y generar las herramientas adecuadas para favorecer el aprendizaje. Entonces, aquí yo pongo propuesta a los líderes, a los enseñantes, porque pienso que todos los jefes, los gerentes, CEOs, quienes sean, tenemos en un punto o tienen en un punto un perfil de enseñante. Cuando se tiene gente a cargo, se tiene la responsabilidad también de formar, de ayudar y de facilitar el aprendizaje de esas personas. Entonces, ¿qué les propongo? Que dejen las recetas y las modas y que elijan la ciencia. Que miren a su gente, que enseñen a trabajar, que descubran la subjetividad puesta en juego en el trabajo. ¿Por qué? Hay muchas intervenciones, muchos productos que se utilizan en recursos humanos que no siempre tienen una fundamentación en la ciencia. Hay muchas cosas, muchas prácticas en recursos humanos que se hacen por moda. Y esto no me parece saludable, me parece fantástica la moda si vamos a hablar yo siempre pongo el ejemplo de los zapatos, ¿no? Que si estiletos, que si plataforma o no plataforma. Está fenómeno, la moda llega, pasa, después viene otra. Ok, pero cuando hablamos de personas, tenemos que ser muy serios y muy cuidadosos de esa subjetividad. Y las prácticas que hagamos, tener en cuenta la ciencia.
¿Por qué hago lo que hago? ¿En qué fundamento mi práctica? Eso me parece que es responsabilidad profesional. Entonces, recordemos que las y los psicopedagogos laborales somos profesionales de la salud mental. Todos los profesionales que estamos aquí, de una disciplina o de otra, si trabajamos con personas, me parece que tenemos que ser conscientes de esta responsabilidad y bueno, acompañarlos de la mejor manera posible. Bueno, yo los dejo aquí y ahora vamos a escucharlo a Gustavo, que es mi colega, mi coequiper en esta dupla, y después vamos a compartir, si les parece, preguntas o dudas o lo que quieran. Después conversamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Maricel. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Gustavo Sarrelli, soy licenciado en psicopedagogía y hace ya desde el año 2000 que estoy trabajando en el área de recursos humanos. Trabajé en diferentes compañías y bueno, hoy quiero compartir con ustedes dos de mis experiencias que den muestra de cómo son los alcances de los aprendizajes del trabajo. Yo elegí dentro de mi experiencia dos intervenciones para contarles un poco esta experiencia. Una de ellas la llamé trabajar en pandemia y la otra profesionalizar el staff. Ambas experiencias fueron desarrolladas en la empresa en la que trabajo actualmente, así que para ubicarlos en contexto, antes de empezar con cada una de las dos intervenciones, les voy a hacer una breve presentación de la compañía para que se ubiquen un poco en el escenario. Bien, la empresa en la que trabajo se llama Transportes Universales, es una empresa que fue fundada en el año 1971, es netamente de capitales nacionales, se dedica al rubro del comercio exterior, se brinda el servicio de despacho de aduana y freight forwarding, tanto del área de importación y exportación para diferentes clientes. Nuestra empresa está certificada bajo la norma ISO 9001-2015 y tenemos actualmente una dotación en nómina de 260 empleados, ¿sí? O sea que lo ubica dentro de la categoría de una empresa PYME. Nuestras oficinas están distribuidas geográficamente en Capital, en Munro, en las oficinas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en Mendoza. Esta empresa, por el servicio que brinda, está encuadrada dentro del grupo de las empresas esenciales, ¿sí? Con lo cual, desde los inicios de la pandemia, siempre trabajó puertas abiertas. Bien, así que bueno, ya hecha la presentación, les voy a comentar la primera intervención, que como les dije, se llama Trabajar en pandemia. Bien, la pandemia, como la vivimos todos, nos puso frente a un nuevo escenario. Fue un hecho inédito, inesperado, desconocido para todos. Esta pandemia nos cambió el modo de vida de un día para el otro. Muchas cosas que hacíamos las tuvimos que dejar de hacer y muchas otras las empezamos a hacer de una manera distinta. Esto fue en todos los ámbitos, ya sea desde lo personal como desde lo laboral. Y es acá, en este último punto, donde nuestra intervención como profesionales de recursos humanos y como agentes de salud empieza a cobrar sentido, ¿sí? Y donde en esta transformación también empezamos a notar un cambio en nuestro rol, ¿sí? Hasta este momento, previo a la pandemia, mi rol como profesional de recursos humanos era un rol que, digamos, fundamentalmente trabajaba en la gestión de talentos. Eran funciones o tareas netamente operativas, administrativas y estratégicas. Todas estas funciones, a partir de la pandemia, empiezan de alguna forma a perder un poco de protagonismo, ¿sí? Y el rol empieza a transformarse y se convierte ya más en un rol de consultor y orientador. ¿Por qué? Porque las necesidades no eran las mismas, las necesidades eran otras. Las personas necesitaban ser informadas, las personas necesitaban ser escuchadas, las personas necesitaban ser orientadas.
Y es acá donde nosotros, estratégicamente, desde el área de recursos humanos, a través de una escucha activa y, digamos, de una actitud empática, pudimos detectar rápidamente estas nuevas necesidades. Y decidimos, desde recursos humanos, con la persona con la que yo trabajo y comparto el área, armar un plan de acción para empezar a dar respuestas a esta nueva demanda, que eran demandas de las personas, pero también de la organización. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos armando un plan de acción. Este plan de acción tuvo como finalidad poder organizar, también ordenar, comunicar y orientar a nuestros colaboradores en esta nueva situación. Así que, si quieren, les voy a compartir un poco el plan, o sea, que implementamos, que es el plan de acción, que si ustedes ahora lo miran, van a ver que muchas de estas acciones o medidas que nosotros implementamos le van a resultar súper conocidas. Y si tienen la oportunidad, tal vez, de en algún momento comparar este plan de acción con algún otro plan de alguna empresa en situaciones similares, probablemente no encuentren demasiada diferencia, ¿sí? Tal vez, si yo tuviera que destacar algo, me centraría en un punto, ¿no?, donde yo siento que de alguna forma pudimos marcar un diferencial, que fue cuando decidimos empezar en este escenario a dar capacitaciones de medidas de prevención COVID-19. Este proyecto de dar capacitaciones de prevención en COVID fue una decisión que tomamos en conjunto con nuestro asesor de seguridad y higiene laboral, donde lo lanzamos como una prueba y obviamente esta prueba fue, digamos, particularmente no solo por la temática que abordamos, que era nueva, sino también por la metodología, porque hasta ese momento la mayoría de nuestras capacitaciones eran siempre presenciales, así que las tuvimos que hacer en este contexto en forma virtual, y para nuestra sorpresa lo que vimos fue una respuesta muy activa de la gente y una participación muy comprometida frente a esta temática. Y a medida que fuimos transitando estas capacitaciones, que esto arrancó más o menos en abril y en mayo del 2020, a medida que va transcurriendo el tiempo y vamos haciendo las rondas de capacitaciones a todos los empleados, nos fuimos dando cuenta que no solo estábamos trabajando desde la prevención y desde la salud física, orientando a nuestros colaboradores cómo debían manejarse en este escenario, sino también que en este espacio los colaboradores podían empezar a comentar lo que les pasaba. No solo lo que les pasaba, sino también lo que pensaban y además lo que sentían. Con lo cual generó un espacio que fue doblemente enriquecedor, no solo desde el punto de vista de la capacitación, sino también desde el punto de vista personal. Encontrar un espacio donde se pudieran expresar. Esto fue de alguna manera clave en nuestro proceso, ¿sí? Y si pasamos a la próxima filmina, vamos a notar que a través de, digamos, de nuestra detección temprana de las nuevas necesidades y de la implementación de este nuevo plan de acciones, lo que pudimos lograr fue al favorecer el aprendizaje de todos nuestros colaboradores, que tuvieron que de alguna manera en este escenario reaprender a trabajar, porque tuvieron que empezar a trabajar de una manera distinta, ya sea los que tenían que ir en forma presencial a las oficinas, como aquellos que empezaron a trabajar desde sus hogares, compartiendo el espacio físico, incluso muchas veces hasta la netbook o la computadora con sus hijos o con su pareja para poder turnarse y poder realizar cada uno sus actividades. Y siempre desde este escenario tratamos, por otro lado, de favorecer a todos los empleados que participaban en forma presencial en nuestra empresa, que se sientan en un ambiente seguro, un ambiente que les diera, de alguna manera, la posibilidad de sentirse cuidados y acompañados. Y nuestro rol, digamos, si lo comparamos con el rol anterior, previo a la pandemia, nos llevó, de alguna manera, a dejar de lado este rol que todos generalmente vinimos manejando hasta ahora, que es el rol de la gestión de talentos, y nos llevó a un lugar donde el rol nos lleva, de alguna forma, a un rol mucho más cercano y mucho más humano. Bien, esto es un poco sintéticamente y a resumidas cuentas la primera experiencia.
y ahora ya vamos a pasar a la segunda, que es la de profesionalizar el staff. Cuando yo ingreso a la empresa en el año 2007, la empresa venía de ser una empresa pyme, ¿sí? Si bien ya era una empresa familiar, tenía todos los vicios y los hábitos de una empresa netamente familiar. Con lo cual no había procedimientos en el área de recursos humanos y de hecho tampoco lo había en los procesos de selección. La gente entraba de manera, digamos, diversa, algunos eran referidos o conocidos, muchos eran familiares, algunos venían por alguna consultora externa, y bueno, nosotros decidimos ordenar un poco y sistematizar los procesos, armando justamente un proceso de selección, que seguramente no me voy a detener en contárselo porque todos, seguramente muchos de los que están escuchando esta charla lo aplican, y de hecho los que no, digamos, seguramente han escuchado hablar y saben de este paso a paso de un proceso de selección. Pero además de implementar este proceso de selección, decidimos acompañarlo con una metodología. Esto fue más o menos en el año 2008, 2009, donde todavía estaba como muy en auge y muy de moda la selección por competencias propuesta por Marta Ayes, que básicamente la selección por competencias, para las personas que a lo mejor no conocen la metodología, se los voy a sintetizar en muy breves palabras. Esta metodología apuntaba a que nosotros, como selectores, pudiéramos definir las competencias requeridas para cada puesto, ¿sí? Como por ejemplo las competencias entendidas como conocimientos y habilidades y actitudes que una persona tenía que tener para desarrollarse en determinado puesto, y tratar también, cuando comparábamos los candidatos en un proceso de selección, ver si tenía estas competencias requeridas para el puesto y ver también en qué grado las tenía cada uno de los candidatos desarrolladas, estas competencias. Y para dar un ejemplo, si uno va a seleccionar una persona para un puesto de recepcionista, lo que tiene que observar dentro del universo de las competencias que serían específicas para una recepcionista es que sea una persona colaboradora, que tenga un buen manejo de las relaciones interpersonales y una capacidad de escucha, ¿sí? Que son claves o fundamentales para que esta persona pueda desarrollarse eficientemente en el puesto. Cuando uno aplica esta metodología, lo que trata de evaluar es justamente eso, machear que la persona cuente con las competencias requeridas para el puesto. Pero hasta acá, digamos, yo no les cuento nada nuevo, probablemente de muchas personas que están escuchando la charla que también han sido o son selectores. Digamos, hasta acá el proceso es un proceso profesionalizado del área de recursos humanos en selección. Tal vez nosotros, para lograr profesionalizar el área, tuvimos que ir un poco más allá, ¿sí? Y encontramos la puerta de entrada cuando descubrimos que nosotros teníamos una particularidad como empresa, que era que contábamos con un equipo de cadetes, a diferencia de muchas empresas que tienen un cadete o dos. Y ahí nosotros decidimos tomar como puerta de entrada este lugar. Nosotros tenemos actualmente casi 12 o 15 cadetes para el área de comercio exterior. Algunos hacen las tareas más para el área de importación y otros para el área de exportación. Y acá donde nosotros vimos la punta del ovillo, bueno, tenemos que empezar a profesionalizar el área desde acá, ¿sí? Tenemos que empezar de alguna manera a revalorizar el rol de cadete. Hasta el momento, y de hecho sigue siendo, el rol de cadete como la persona que lleva, que trae las cosas, que de alguna manera hace un poquito de todo, es el chepibe de la oficina. Y nosotros de alguna manera le empezamos a dar valor a este puesto, ¿sí? Porque para nosotros es un rol clave, porque cuando nosotros tenemos que enviar mercadería de un país a otro para que se pueda importar o exportar, necesitamos tener un despacho armado con toda la documentación necesaria. Y si la documentación no está y no está en condiciones, esa mercadería no se mueve. Y esa mercadería detenida en el puerto o en aduana, en un depósito, es plata y es en euros. Entonces es muy valioso el rol, digamos, del cadete como colaborador o como nexo para que pueda, digamos, estar la documentación al día y las operaciones puedan fluir naturalmente. ¿Bien? Así que bueno, decidimos de alguna forma empezar a armar un equipo de jóvenes profesionales seleccionando personas que no solo tuvieran las competencias para el puesto, sino que también fueran estudiantes de la carrera de comercio internacional o carreras afines,
¿sí? Y que fundamentalmente, como decía hace un rato Maricel en sus inicios de la charla, estuvieran motivados, ¿sí? Yo me voy a tener un minuto a contarles una experiencia que cuando yo selecciono a los cadetes y le hago las entrevistas, le hago una serie de preguntas, como se suele hacer en estos casos, y la mayoría de los candidatos me responden siempre cosas distintas, ¿no? Por la subjetividad de cada uno. Pero hay una respuesta en particular que yo les hago, que es ¿por qué les interesó esta propuesta o por qué quieren trabajar con nosotros como cadetes? Y en esta respuesta, la mayoría de los cadetes siempre me responden lo mismo. Y la respuesta es, porque quiero aprender a trabajar en lo que estoy estudiando, o porque quiero poner en práctica los conocimientos de la facultad. Y esto fue clave para nosotros darnos cuenta que era el disparador, no solo para que esta persona pudiera ingresar a la empresa y desarrollarse como cadete, sino que fuera un recurso potencial para poder capacitarse, ¿sí? Y tomar las herramientas y los conocimientos desde la práctica y poder desarrollarse dentro de la carrera y con un buen desempeño poder ir promocionándolos a puestos de mayor jerarquía. A puertas adentro nosotros encontramos lo que podemos llamar un semillero y a puertas afuera lo que podemos mostrar es una escuelita, como la llaman popularmente muchísima gente, no solo de la empresa, sino gente fuera de la empresa, la escuelita de Tusa, ¿sí? La escuelita porque es la escuela donde les abre las puertas a los jóvenes profesionales que sin tener el título de grado puedan empezar a trabajar en lo que ellos eligieron. Y acá vuelvo a hacer un poco hincapié en lo que decía Maricel, que es fundamental el tema de la vocación. No solo la motivación y el deseo, sino también la vocación, porque es lo que hace que nosotros podamos fidelizar talentos que van a desarrollarse dentro de una compañía y van a poder permanecer en el tiempo. Bien, si pasamos a la próxima filmina, vamos a ver que esta experiencia trajo muchos beneficios desde todo punto de vista, pero yo me voy a detener en 2 o 3 fundamentalmente, ¿sí? Para los empleados, de alguna forma, esta propuesta les permitió poder desarrollarse profesionalmente y hacer un desarrollo de carrera dentro de la compañía. Para la empresa, le permitió acelerar los tiempos de reclutamiento y promoción y a su vez mejorar y bajar los costos. Y también fue clave porque si ustedes se ubican en este contexto, cuando nosotros promocionamos a un cadete a un puesto superior, el cadete ya no solo, digamos, tiene un sentido de pertenencia a la empresa, sino que conoce la cultura, conoce a la gente que trabaja en la empresa, conoce los valores de la empresa y a su vez también conoce los procedimientos de la compañía, con lo cual se ahorran tiempos, energía y un montón de acciones que digamos que tenemos que poner y trabajarlas cuando incorporamos personal nuevo. Hoy por hoy, si miramos en la línea del tiempo, uno de los beneficios que logramos es que desde el 2007 a hoy, al 2021, pasaron 14 años, podemos decir que ya tenemos casi el 80% de nuestro personal profesionalizado en el área del comercio exterior. Y la gran mayoría de estas personas ingresaron en la empresa como cadetes, ¿sí? Y ahora están en diferentes puestos, ¿sí? Como asistentes en comercio exterior, como operador María, como clasificador, como ejecutivo de cuentas, etcétera. Bien, así que si yo tuviera que rescatar para sintetizar en pocas palabras, digamos, cuál fue el diferenciador en esta propuesta, fue que nosotros desde sus inicios favorecimos el desarrollo profesional sostenido en la capacitación y en el aprendizaje. Esto creo que es lo que sumó valor a la propuesta. Así que bueno, espero que les haya gustado la experiencia y les haya sido de utilidad para poder entender el tema que teníamos propuesto desarrollar con ustedes. Así que a todos, muchísimas gracias por brindarme este espacio. Bien, muchas gracias a ambos. Estuvo muy claro y muy interesante ambas propuestas. Ahora las sumamos a Noé y a Lourdes, que ellas van a ser las moderadoras de este espacio de preguntas. Muchas gracias.
Bien. Bueno, gracias, Maricel, Gustavo. Un placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? escucharlos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Viendo acá los mensajes, la verdad que muchos mensajes y agradecimiento, un placer poder escucharlos. Florencia dice, gracias, Maricel, súper claro todo. Una de las primeras preguntas, por ejemplo, está Dania, que dice, dice hermoso comienzo, bien, no. Teníamos por acá, sí, Dania, dice, ¿podés repetir el aprendizaje laboral agrega valor y el aprendizaje formal, Maricel, específicamente? A ver, sí, es un tema posiblemente menos conocido, pero me parece que es muy enriquecedor. El aprendizaje formal y postformal. A que se trata es el pensamiento formal. Todos los adultos generalmente logramos el pensamiento formal, que tiene que ver con la posibilidad de simbolizar, de abstraer y hacer otras operaciones cognitivas, ¿no? Que, insisto, que es esperable del adulto sano. El pensamiento postformal tiene que ver con lo que podemos sintetizar, es el pensamiento más flexible, es el pensamiento que tolera contradicciones, que puede ir y venir de una posición, ponerse en los zapatos del otro, flexibilizar, aceptar, esto es muy importante en gestión del conflicto, aceptar que dos posiciones diferentes simultáneamente son válidas o son aceptables. Esto lo hace una persona que tiene un pensamiento postformal, que va más allá de lo formal y flexibiliza, tolera la ambigüedad que muchas veces se da en las situaciones laborales. Bien, no sé si fui clara. Sí, clarísimo, Maricel. Sí, sí. Lu, ¿querés leer la otra pregunta? Hay una pregunta de Fernando. Bien, buen día a todos, a todas. Buen día. Voy a leer ante todo, qué placer la presentación. La escuché súper atenta, me encantó. Voy a leer una pregunta de Fernando. Pregunta sobre, quizás, ustedes saber qué consideran, si la consulta es, quizás la moda traiga clientes y por eso se entiende que los líderes quieran seguirlas y actualizarlas a los tiempos actuales. ¿Están de acuerdo? Yo hablé de las modas, sí. A ver, la moda, está bueno que los líderes quieran estar actualizados, estar informados, pero la idea es que no pierdan la capacidad de análisis. Es decir, yo me informo, estoy al tanto de las cosas que pasan en el mercado, acá afuera, pero el momento de elegir, pienso, reflexiono, esto, ¿qué impacto puede tener en la gente? ¿Qué consecuencias puede tener en la gente? Porque no todas las modas tienen una fundamentación científica. La ciencia apunta a eso, la ciencia está para mejorar la vida de las personas. Entonces, las ciencias en las disciplinas que usamos, sobre las cuales basamos nuestras intervenciones en recursos humanos, también está para que podamos trabajar bien, mejor y más saludables. Yo entiendo a los líderes que quieran estar muy a la moda. Todos tratamos de estar a la moda. Yo también, en la medida de lo posible, trato de estar a la moda. Pero no compro cualquier cosa. Y menos si eso lo voy a usar. No sé, hay dietas que se ponen de moda, pero no podemos hacer cualquier dieta, porque no todas las dietas son saludables. Entonces, el laboral es lo mismo. Hay un montón de prácticas que están fenómenas con un marketing divino. Pero ojo, no compres todo, no tenemos que comprar todo. Sobre todo porque, insisto, profesionales de recursos humanos, la gente deposita en nosotros una confianza. Porque dice, no, si me lo dijeron en recursos humanos, y se supone que saben. Entonces tenemos que ser profesionales responsables. Pero entiendo a los líderes y, bueno, cada uno ve qué es lo que quiere hacer, ¿no? Bien. Bien, bueno, Carla en realidad hace un comentario relacionado principalmente con el tema de Gustavo. Dice, en este contexto de pandemia, los colaboradores necesitaban contención y los profesionales de recursos humanos cumplimos un rol fundamental.
debieran adaptarse a los cambios en su forma de trabajo, inclusive para con la familia. Agrega un poco a lo que Gustavo nos comentó, ¿no es cierto? Sí, bueno, un poco, digamos, esto que comenta, no sé quién es la persona, no escuché el nombre, Carla se llama. Correcto, Sí. bueno, sí, de alguna manera nosotros esto lo pudimos justamente cuando hablé de los espacios de capacitación y donde yo les comentaba que los empleados contaban su experiencia, no solo que la contaban, la mostraban, porque cuando se conectaban veíamos que pasaban sus hijitos por atrás, o bueno, nos contaban en realidad que estaban turnándose con las computadoras y, digamos, tratar de organizar los tiempos de uno y de otro para poder atender cada uno sus tareas en el mismo espacio. O sea, que fue todo un desafío para todos. O sea, no solo los que tuvieron que ir a trabajar en forma presencial, que se tuvieron que exponer y que tuvieron que armar los permisos de circulación que cambiaban constantemente y demás, y aprender a trabajar sin muchos compañeros del equipo que no estaban, tenían la posibilidad de trabajar por su rol haciendo tareas con Office. O sea que fue todo un reaprendizaje, una acomodación y una reingeniería, podríamos decir, para poder seguir brindando el servicio de la misma forma en otro escenario totalmente diferente al que veníamos manejando hasta el momento. Así que fue un desafío, creo que no solo como profesionales de recursos humanos, sino para todas las personas. Claro. Gustavo, acá Lorena te pide si podrías repetir la filmina del plan de acción, que le pareció súper interesante para cualquier tipo de organización. ¿La quieren ver? No hay ningún problema, Maricel. Va a quedar en la plataforma. Bueno, sí, igual les puedo comentar brevemente a lo mejor 2 o 3 puntos centrales de las medidas de acción. Bueno, lo primero que se hizo fue de inmediato separar el grupo de riesgo. Tuvimos que así al teléfono llamar uno por uno a las personas mayores de 60 con morbilidad y de pedirles que empezaran a irse, a aislarse en su casa y los que podían empezar a trabajar home office. A partir de ahí después empezamos a armar los equipos de trabajo, ¿sí? Con las personas que podían trabajar home office, que eran los por puestos más administrativos, los que eran operativos o de logística tuvieron que seguir yendo directamente, y empezamos a armar los equipos de presenciales, los que eran a distancia, armar las burbujas, ¿sí? Empezar a asesorarlos con respecto a los permisos de circulación, a todos los nuevos DNU que el gobierno iba lanzando día a día, que a veces eran muy ambiguos y con muchas zonas grises, teníamos que tratar de interpretarlos, de entenderlos, a veces en algunos casos hasta consultar con nuestro abogado laboral, porque había cuestiones legales en el medio que uno tenía que informar a los empleados. Y bueno, otras de las medidas de acción también fue obviamente equipar y ambientar a las oficinas que estuvieran en condiciones, por ejemplo, poner mamparas en las recepciones, proveerlos de alcohol en gel, entregarles los barbijos, armar un protocolo cuando una persona presentaba síntomas y decidir aislarlos en un lugar, ¿no es cierto?, de inmediato, y a partir de ahí nosotros, digamos, intervenir y llamar a la obra social o al 107 en capital o el 147 en provincia para que diera la asistencia a ese empleado que estaba como caso sospechoso de COVID, y así un montón de otras acciones que son las que creo que hemos implementado todos los que tuvimos que trabajar en forma presencial. Bueno, muy bien. ¿No? ¿Te parece leer una pregunta más y vamos finalizando? Ahí, dicen acá por cucaracha. Relacionado un poco con lo que venía hablando, también una pregunta para Gustavo, de Susana, bien, que dice, ¿cuál es el feedback que tuvieron de los colaboradores en la experiencia realizada? Por ejemplo, de aquellos que pudieron efectivamente hacer ese desarrollo de carrera. Bien. En general el feedback, la verdad que ha sido muy bueno, ¿sí? Porque en general logramos, un poco lo que mencioné hace un tiempo, logramos tener un sentido de pertenencia, ¿no? Donde la gente, más que los jóvenes, viste, que cambian constantemente, están un año en una empresa o 2 y ya quieren cambiar y se van y buscan desafíos nuevos y demás. Nosotros tenemos como promedio más o menos mínimo 5 años de permanencia. Este último año, no me pregunten por qué, con la pandemia empezamos a tener un alto grado de rotación y una fuga de talentos
muy grande. Estamos tratando de analizar y entender qué fue lo que nos está llevando a esto. Pensamos que también puede tener que ver con el salario, porque como que a lo mejor quedaron un poco bajos con respecto al resto, pero bueno, estamos ahí en proceso, pero en general la permanencia de la gente ha generado un sentido de pertenencia y han podido desarrollarse y se quedan, les digo, mínimo 5 años, que para los jóvenes profesionales es muchísimo tiempo, quedarse 5 años en una misma empresa. Sí. Tal cual. Claro que sí. Bueno, Maricel, Gustavo, les agradecemos. La verdad que hay muchos mensajes, muy interesante todo, súper claro. Hay otras preguntas, pero bueno, para ir respetando un poco el cronograma. Gracias. Gracias a los dos. Y gracias a las personas en el chat. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias a todos.